cantidades. Es más frecuente en hombres y es mucho más frecuente con una relación 2:1 en razas de afroamericanos, que es donde se encuentran las estadísticas en relación con los blancos. Y también tiene una adherencia o una predisposición a que si existen antecedentes familiares se pueda tener una gamapatía monoclonal de significado incierto con mayor frecuencia. El diagnóstico, pues generalmente se inicia por una serendipia, es decir, es un hallazgo por exámenes realizados con otro fin, y a partir de esa serendipia, pues bueno, ya el paciente debe ser vigilado y es donde debemos empezar a hacer todo el abordaje diagnóstico para descartar un mieloma múltiple y poderlo confinar como una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y pues haremos uso de lo que ya sabemos, que es las pruebas de laboratorio e imagen, y la frecuencia, como pueden ver, de estas gamapatías predomina sobre todo IgG en el 60% de los casos, IgA en el 15%, IgD en el 1%, igual que IgE, y tenemos una pequeña cantidad, pero nada considerable, que debemos siempre tener presente, que también podemos tener mGus biclonal. En relación a la gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras, no es tan infrecuente como pueden ver ustedes, es el 20%, solo que no siempre tenemos las cantidades de excreción en orina de la proteína o no medimos la relación kappa-gamma en sangre periférica como para poderla diagnosticar tempranamente, y esto pues está hecho más en estudios de escrutinio que en la práctica clínica cotidiana. Regularmente cuando nosotros abordamos a los pacientes, la cantidad promedio de células plasmáticas que vemos en médula ósea es del 3%. Generalmente la biopsia de hueso puede tener un incremento mínimo y como tiene una distribución no homogénea, puede incluso reportarse sin alteraciones. En la biopsia de hueso, cuando ya tenemos el pico monoclonal y estamos descartando mieloma múltiple, sí es recomendable hacer inmunohistoquímica con CD138 para poder identificar o contar las células plasmáticas por patología o buscar otras alteraciones. Para ello, pues el patólogo necesita de la retroalimentación de los datos clínicos o lo que estamos buscando, o no se hará este paso, y es importante porque posteriormente veremos que es un factor pronóstico la cantidad de células plasmáticas que tenemos en médula ósea. Y como ya habíamos dicho, pues la relación kappa-lambda pues es importante, que puede ser normal o con una ligera tendencia hacia los límites de esa normalidad, hacia abajo o hacia arriba de estos. Y uno de las pruebas que se está haciendo también para poder tipificar este mGus en médula ósea es poder hacer un inmunofenotipo en ella, y la finalidad de hacerlo es poder identificar las dos clonas, la clona de células plasmáticas con una expresión aberrante de este inmunofenotipo o en relación con las células plasmáticas propias de la médula ósea o con una expresión normal. Ya existen estándares para poder hacer el diagnóstico y generalmente se utilizan CD19, CD56, CD38, CD138, kappa y lambda para poder identificar la monoclonalidad de esas células plasmáticas, y los fenotipos aberrantes pueden ser CD19 negativo y CD56 positivo. Es característico, ahorita lo vamos a ver, que tengamos una expresión intensa de CD56 y la expresión de CD38 generalmente es una expresión débil. Como son células plasmáticas anormales, tienen prácticamente las mismas alteraciones genéticas que el mieloma múltiple. Sin embargo, el cariotipo regularmente es normal y está en relación
a la poca cantidad de células plasmáticas que tenemos, ya que el cariotipo, la sensibilidad es baja. Entonces, muchas veces cuando ya se tiene el diagnóstico y se quieren buscar las alteraciones, que también pueden ser pronósticas, aunque no se ha encontrado una relación directa con la transformación, son las alteraciones que se identifican en este caso a través de FISH y que pueden ser las alteraciones de las mutaciones del gen de la cadena pesada de inmunoglobulina o translocaciones como la 11-14 entre el 15 y el 25%, 4-14 entre el 2 y el 9%, 4-16 entre el 1 y 5%, y también se encuentran frecuentemente hiperdiploidías y la de lesión del 13 también se pueden encontrar. Las hipodiploidías también tienen un factor pronóstico en estos pacientes. Como ya habíamos visto, MGUS tiene un curso clínico estable, tiene una progresión ya del 1% anual, una sobrevida larga antes de la transformación, y pues lo que nos puede hacer pensar en una progresión de la enfermedad es el aumento del pico, del tamaño del pico monoclonal o de la clona maligna que tenemos, que puede ser significativo. Ahorita vamos a ver algunos niveles y pues la elevación de este pico monoclonal puede condicionar y tener un riesgo 4 veces mayor de transformarse que las que permanecen estables. Los pacientes con IgA tienen mayor porcentaje de transformación al año, que representa alrededor del 1.5%, y cuando existe una relación mayor del 90% de una clona anormal en relación a la clona normal de células plasmáticas, el riesgo es mayor. El riesgo de transformarse de MGUS-IgM es alrededor del 15% de estos pacientes. Las transformaciones son enfermedades que ya hemos descrito, y las de MGUS de cadenas ligeras, pues generalmente puede transformarse a mieloma múltiple de cadenas ligeras. Si bien el diagnóstico, como ya comentamos, se origina a través de una serendipia, los pacientes son asintomáticos y no requieren tratamiento, entonces, ¿cuál sería la finalidad de hacer diagnóstico en estos pacientes? Es obvio que cuando uno ve las estadísticas, pues tenemos los porcentajes, pero si uno ve a un paciente de manera individual, pues no vamos a tener no podemos saber o distinguir quiénes sí se van a transformar y quiénes no se van a transformar, y es algo así como tratar de saber qué va a pasar en cada día. Este es el amanecer en una montaña, en la cumbre del Tacaná, en Chiapas, y pues la incertidumbre siempre estará ahí de saber qué es lo que puede pasar. Sin embargo, pues podemos hacer ciertas pruebas, o se han tratado de buscar esos factores pronósticos para poder identificar a los pacientes que van a progresar o no a un mieloma múltiple. Y este es un estudio que es interesante en el sentido de que son 500 pacientes distribuidos con 407 seguidos en un tiempo muy largo con MGUS, y una cantidad de 93 pacientes con mieloma múltiple indolente o limítrofe. En estos se evaluaron las concentraciones del componente monoclonal y se estableció un punto de corte menor de 1.5 como un factor pronóstico adecuado y mayor de 1.5 gramos por decilitro como un factor adverso. El tipo de inmunoglobulina también se catalogó como de buen o mal pronóstico, siendo la expresión de IgG como buen pronóstico, que es lo que les decía, y las no IgG que están atribuidas a IgA e IgM. La disminución del componente de las inmunoglobulinas no involucradas, ese también es un factor muy importante ya en estos pacientes de progresión, porque ya hay afección sobre la clona normal y hay una reducción
de las inmunoglobulinas que no están afectadas o de la que no es la enfermedad. La infiltración a médula ósea aquí también es un factor importante, con más del 5% de células plasmáticas, ya sea por morfología o por citometría de flujo. La mediana de las cadenas ligeras también se evaluó y se evaluaron los otros factores para mieloma múltiple como Bence-Jones, la tasa de filtrado glomerular, la presencia de otras inmunoglobulinas. Esta es una gráfica que deja ver adecuadamente la relación que tienen en cuanto al riesgo de progresión de MGUS o de transformación cuando se tiene menos del 5% de las células plasmáticas en médula ósea. El riesgo es bajo, y cuando se tiene más del 5% de las células plasmáticas, y esto es por morfología únicamente, el pronóstico empeora. Cuando evalúan todas las variables de este grupo, solo 3 de ellas son las que tienen una constancia en cuanto al valor del análisis univariable y multivariable, y son estas 3, que es el tipo de inmunoglobulina. Si es IgG va a tener un menor riesgo de progresión, y si es no IgG el riesgo aumenta y hay una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo sucede cuando tenemos niveles mayores de 1.5 gramos por decilitro, el riesgo de transformación de estos pacientes es mayor, y cuando se tiene una disminución de las cadenas no involucradas, de una disminución de estas, también existe una diferencia estadísticamente significativa. En este grupo, como pueden ver ustedes, también lo que predominó pues fue el tipo de alteración en IgG kappa, y posteriormente fue IgG A lambda, que fueron los más frecuentes